Hola, mi nombre es Elena Ruiz, soy la responsable de soluciones de mantenimiento y de servicios profesionales de Laboratorio Avizor. Nuestra sede de fabricación está en Madrid, en España, y desde España distribuimos los productos en todo el mundo a más de 80 países, desde Latinoamérica, Europa o Asia. Desde Avizor siempre hemos hecho una fuerte apuesta en I+D. En nuestros orígenes estaba centrado principalmente en la fabricación de soluciones de mantenimiento para la salud ocular y a lo largo de estos 40 años ha habido un constante desarrollo de productos enfocados a los diferentes materiales de lentes de contacto, desde lentes de contacto blandos, hidrogel de silicona a lentes de contacto rígidos permeables al gas, con los diferentes tratamientos de superficie que hay. Y en los últimos años en Avizor hemos hecho una fuerte apuesta en el I+D en desarrollo de lágrimas artificiales enfocadas a la salud ocular, como mi compañero explicará posteriormente. Hoy, a través de esta presentación, vamos a presentar 4 productos: el peróxido de hidrógeno Everclean, la solución multipropósito Alvera, la salina monodosis y la lágrima artificial Moisture. Si revisamos los datos del mercado, hay un incremento en las adaptaciones de las lentes de contacto multifocales. ¿A qué es debido? Al envejecimiento de la población. Pero este crecimiento no se ve reflejado en el número total de usuarios de lentes de contacto. ¿Y esto a qué es debido? Según los resultados del taller internacional TIFOS, Tear Film Ocular Surface, este grupo de expertos sobre la salud ocular, la mitad de los usuarios de lentes de contacto experimenta inconfort al usar lentes de contacto. Y alrededor entre un 12 y un 51% de los usuarios abandonaban las lentes de contacto, mencionando la incomodidad como una de las razones principales. Aquí podemos hacer mucho. Es decir, según este grupo de expertos, el malestar podría deberse o bien al entorno, a los factores ambientales, a los factores del paciente, o bien a las lentes de contacto. Dentro de esta categoría de lentes de contacto está dividida en 4 subcategorías: el material, el diseño, la adaptación y el uso que damos a esas lentes de contacto y el mantenimiento de los lentes de contacto. Las soluciones pueden mejorar la comodidad con los lentes de contacto o empeorarla, es decir, una limpieza deficiente puede provocar más molestias y reducir la calidad visual debido a unos lentes de contacto más sucios, provocando más irritación ocular. Y entonces, una vez que sabemos cuáles son los requisitos que tenemos que cubrir, tenemos que buscar que estas soluciones de mantenimiento que desarrollamos sean eficaces tanto en limpieza como en desinfección, que humecten y aporten confort al usuario, que sean compatibles con el material de lentes de contacto al que están orientadas, si son blandas, si son de hidrogel de silicona, si son rígidas. Obviamente que no sean tóxicas y además que conserven los lentes de contacto cuando están en el portalentes sin utilizarse. Por lo cual, cada tipo de solución tiene un uso diferente. Vamos a ver que tienen unos componentes comunes y otros componentes que marcarán la diferencia en el beneficio para el usuario final. En primer lugar, debemos de entender que la limpieza y la desinfección son acciones diferentes. Limpiar es eliminar los depósitos y la suciedad de la superficie de la lente de contacto, y desinfectar es matar los microorganismos de los lentes de contacto para prevenir infecciones. Además de esos componentes, vamos a tener una base salina. En las fórmulas vamos a tener también añadido agentes humectantes para aportar más confort, y puede que añadamos unos agentes quelantes para evitar que se adhieran los depósitos cálcicos. Empezamos por las sales y el tampón. Son uno de los componentes principales, que es el cloruro sódico, que va a aportar esa osmolaridad, esa isotonicidad o isoosmolaridad para que sea similar a la de la lágrima humana, gracias al cloruro sódico. Y luego vamos a añadir el tampón para equilibrar, que aportar un pH similar al de nuestra lágrima.
Entonces, los tampones más frecuentes que nos podemos encontrar pueden ser el tampón bórax bórico, que es el que encontramos en las fórmulas de Avizor, y el tampón fosfato. Hemos visto la base para aportar sales y osmolaridad y un pH, y ahora vamos a ver los desinfectantes, conservantes o agentes biocidas. Su función es desinfectar los lentes de contacto y conservarlos cuando están en el portalentes para impedir su contaminación. Deben de tener un alto peso molecular para evitar que sean absorbidos por la matriz de la lente de contacto. Y he puesto aquí indicado los desinfectantes más frecuentes que nos podemos encontrar en las diferentes fórmulas de mantenimiento. Tenemos las biguanidas, como por ejemplo la poliexanida o poliexametilbiguanida o PHMB, lo van a ver indicado de diferentes maneras. Los amonios cuaternarios como el poliquat, los derivados del mercurio como el timerosal, ampliamente hoy en día en desuso, como el cloruro de benzalconio porque aportaba muchas reacciones de hipersensibilidad. Y luego tendríamos la povidona iodada y el peróxido, los sistemas basados en peróxidos de hidrógeno. Los peróxidos de hidrógeno son uno de los desinfectantes más eficaces, ya que tienen un poder muy eficaz de eliminar bacterias, hongos y también la acantomeba. A la hora de probar la desinfección de las soluciones de mantenimiento, los fabricantes tenemos que cubrir un criterio, que es el criterio primario de desinfección, y para eso hacemos el stand-alone test. El stand-alone test es una prueba que tiene que probar que una solución de mantenimiento tiene una reducción logarítmica de 3 frente a 3 tipos de bacterias, como vemos aquí, la Serratia marcescens, la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus, y una reducción logarítmica de 1 frente a la Candida albicans y al Fusarium solari, 2 tipos de hongos. Si cubre este criterio, entonces podemos decir que es una solución desinfectante. Aquí he puesto el ejemplo de la albera para mostrar esos valores que cubren un producto en cuanto a desinfección. Otra de las pruebas que los fabricantes hacemos, aunque no sea un requerimiento, frente a la acantomeba. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay realmente una preocupación muy grande para evitar cualquier contaminación debido a la acantomeba. Para eso lo principal, no usar el agua del grifo, ni para limpiar las lentes de contacto, ni para aclararlas, ni para el portalentes. Obviamente sí, para lavarse las manos con agua y jabón, pero luego las lentes de contacto tienen que desinfectarse con las soluciones de mantenimiento o aclararse con salina, pero no con agua de grifo. Nosotros, ¿qué probamos? Que estas soluciones de mantenimiento son eficaces frente a la acantomeba. ¿Y qué es lo que se prueba frente a 2 tipos? Acantomeba polifaga y Acantomeba castellani, en 2 formatos, quistes y trofozoitos. ¿Cómo lo pueden encontrar? Pueden encontrar estos test en forma de reducción logarítmica, como vemos en el cuadro aquí de la izquierda, o en porcentaje, como vemos en el cuadro de la derecha. Es lo mismo, es el mismo resultado, pero de 2 maneras diferentes. En general, igual en porcentaje puede ser más fácil de entender de cara al usuario final. Y tendríamos dentro de los desinfectantes la poliexanida, que es el conservante más habitual utilizado en Avizor. Es uno de los más utilizados también dentro del sector. ¿Por qué? Tiene un alto peso molecular, por lo cual no se acumula en la matriz de la lente de contacto. Y además tiene un gran espectro de acción antimicrobiano, es decir, es muy eficaz contra hongos y bacterias. ¿Cómo nos encontramos detallado la poliexanida? O bien en porcentaje o bien en partes por millón. Y la concentración suele estar entre 1 parte por millón y 2 partes por millón. Eso suele ser lo habitual. Hemos visto antes los desinfectantes y ahora vamos a ver otro componente que se añade a las soluciones de mantenimiento, que son los surfactantes, agentes tensioactivos o agentes limpiadores. ¿Cuál es la función? Eliminar los depósitos que se adhieren en la superficie de la lente de contacto. ¿Vale? Tendríamos el poloxamer, que es el más frecuente utilizado en las fórmulas de Avizor, y luego está la poloxamina o el polietilenglicol.
El poloxamer, su modo de acción, su modo de limpieza es por la acción de las micelas. A la hora de frotar, la parte hidrofóbica se adhiere a los depósitos que están en la superficie de la lente de contacto y forman en su interior una micela, como vemos en este gráfico, dejando el depósito dentro del interior y quedando la parte hidrofílica en el exterior. Cuanto más se frote, más micelas se crearán, por lo cual mejor se limpiará. De ahí la importancia que en las soluciones de mantenimiento, en las instrucciones de uso, los fabricantes, desde Avizor, siempre indicamos en una solución de mantenimiento, en una solución multipropósito, que hay que frotar las lentes de contacto. ¿Para qué? Para potenciar la acción del poloxamer, para que realmente se limpie mejor las superficies de lente de contacto. Y ahora vamos a ver los lubricantes o humectantes. ¿Qué es lo que van a hacer en las soluciones multipropósito? Aportar confort a la hora de insertar las lentes de contacto para que sea más cómodo y la sensación de uso con ellas. Y en las lágrimas artificiales van a disminuir la sensación de sequedad. Mi compañero lo explicará más en detalle luego. Los lubricantes y humectantes más frecuentes que nos encontramos en las fórmulas son el hialuronato de sodio, la povidona o polivinilpirrolidona o la celulosa o hidroxipropilmetilcelulosa. Voy a poner como ejemplo en más detalle la polivinilpirrolidona o povidona. ¿Qué es lo que hace? Contribuye a esa estabilidad de la película lagrimal porque forma una capa sobre la superficie ocular que hace que retrasa la evaporación de la lágrima y se mantiene mejor la hidratación. También esa capa que se mantiene sobre la superficie de la lente previene la fricción entre la lente de contacto y la superficie del ojo, aportando más confort. Y tendríamos, obviamente, el hialuronato de sodio, que mi compañero explicará en más detalle, que tiene una alta capacidad de retención de agua. Es una de las ventajas principales. Así que hemos visto las funciones de las soluciones de mantenimiento, hemos visto los componentes principales, ahora vamos a ver las fórmulas en más detalle. Estas son las diferentes combinaciones que tienen las dos fórmulas, tanto la solución multipropósito Alvera como el peróxido Everclean. Estas diferentes componentes juegan un papel importante para saber qué solución de mantenimiento recomendar en función del tipo del lente de contacto, del material, de la calidad y cantidad de lágrima del usuario, de sus necesidades visuales y fisiológicas. Por eso recomendamos un producto u otro. Como vemos, la solución multipropósito Alvera tiene aloe vera dentro de sus componentes y también tiene la polihexanida como conservante. Y el sistema de peróxido de Everclean, ¿qué es lo que tiene? Tendría en los indicadores de color, tendría la catalasa y una vez neutralizado no tiene conservantes. Entonces, vamos a entrar en detalle en el Everclean, pero para eso quería reflejar aquí un poquito los diferentes sistemas de peróxido que hay en el mercado. Tenemos los sistemas de peróxido a base de comprimidos y a base de disco de platino. A base de comprimidos, ¿qué es lo que tenemos? En la botella, en el frasco, tenemos el peróxido de hidrógeno y un estabilizador. Y en los comprimidos tendríamos el tampón, los indicadores de color, la catalasa, que es la que va a producir esa reacción de neutralización, y podemos añadir humectantes, agentes que eliminan las proteínas, que eliminan los lípidos. La ventaja de un sistema de comprimidos es que cada vez que haces esa limpieza y esa desinfección, tienes un comprimido nuevo que realiza todas esas acciones. En el caso del disco de platino, en lo que es la solución, en lo que es la botella, tendríamos el peróxido de hidrógeno con el estabilizador, ahí tendríamos el tampón, el poloxamer, el agente surfactante y el agente humectante. Y luego tendríamos el disco de platino que está en la base del portalentes, que viene con cada portalentes, y en este caso tendría la catalasa, ese disco de platino tendría esa reacción de catalización y no suelen tener indicadores de color. En definitiva, ¿qué es el Everclean? Es una solución de peróxido de hidrógeno al 3%
con un comprimido bicapa de liberación prolongada y con un portalentes que tiene una válvula de presión, que es la que va a hacer que esa reacción de neutralización, de cuando que el peróxido de hidrógeno se transforme en oxígeno y en agua, y ese oxígeno se libere por esas válvulas. Para los que lo hayan utilizado habrán visto que sale un burbujeo, que es cuando se está produciendo esa reacción. En definitiva, tenemos el sistema Everclean, que hace una eliminación de los depósitos en la superficie de la lente de contacto, que en solo 2 horas, sin necesidad de frotar ni de aclarar posteriormente la solución, va a limpiar y desinfectar las lentes de contacto de hongos, bacterias, de depósitos. Ventajas: la solución, una vez neutralizada, es libre de conservantes y también de fosfatos. Al tener polivinilpirrolidona, aportar más confort de cara al usuario, y otra de las ventajas es que es compatible con todo tipo de lentes de contacto, tanto blandos como rígidos. Especialmente están orientados a los lentes de especialidad, tanto la ortoqueratología como lentes esclerales, usuarios que tienen los ojos más delicados, que ya vienen a veces con otra patología añadida, o un queratocono, un ojo seco, en el caso de las esclerales, o ortoqueratología, que son tratamientos de control de miopía a largo plazo. Es decir, que también la ventaja de tener una solución de mantenimiento libre de conservantes va a ayudar a mejorar esa salud visual del usuario. Como ven, la tenemos en diferentes formatos, desde un kit de iniciación en formatos de 30, 45 o 90 días. ¿Y cuál es la diferencia del Everclean? Es el comprimido. El comprimido es un comprimido bicapa cuya cara superior es la que tiene ese componente que va a eliminar las proteínas que se añaden a la enzima, va a tener esa enzima proteolítica para eliminar esas proteínas que se añaden a la superficie de la lente de contacto, y en la capa verde tendríamos el resto, el cloruro sódico, el tampón para mantener ese pH. Tendríamos la polivinilpirrolidona, la catalasa, que es la que va a catalizar esa reacción de peróxido en agua y oxígeno y neutralizar el peróxido de hidrógeno. Y luego le añadimos también 2 indicadores de color, la clorofilina y la riboflavina, cuya función es simplemente indicar al usuario final, al usuario de las lentes de contacto, que cuando el producto está teñido en un color verde amarillento, significa que el producto ya ha sido neutralizado y se lo pueden poner directamente en el ojo, para evitar ponérselo antes de tiempo, antes que el producto se haya neutralizado. El Everclean, como he dicho anteriormente, cubre los requerimientos del Standalone Test, este test que hacemos para comprobar los requisitos microbiológicos en cuanto a desinfección de hongos y bacterias, y como vemos aquí es que cubre ampliamente, supera ampliamente la norma establecida en cuanto a una reducción logarítmica de 3 frente a las bacterias y de 1 frente a los hongos, es prácticamente el doble. Y también en este caso el Everclean, como vemos a través del gráfico de la derecha, es eficaz frente a la acantomeba, tanto en Castellani como polifaga, en forma trofozoito o en forma quística. Así transmitimos, tenemos la certeza de que el producto que aconsejamos al usuario es eficaz en cuanto a desinfección, para prevenir contaminación microbiana. Y tendríamos también la limpieza, que es lo que decimos que es una de las características del Everclean, que es eficaz en limpieza de los depósitos. Por lo cual, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Un test en el que comparábamos ese Everclean, la superficie de una lente de contacto después de haberlo limpiado con Everclean, con otras soluciones de mantenimiento. Y vemos que Everclean funciona mejor en comparación con otros sistemas de mantenimiento en el que se había comparado. Se vio que los sistemas de mantenimiento podían alterar la superficie, pero que con el Everclean se altera menos. En definitiva, tenemos el Everclean, un sistema de peróxido de hidrógeno al 3% con un comprimido bicapa, un comprimido nuevo cada vez que se limpia y desinfecta la lente de contacto, compatible con todo tipo de lentes de contacto, tanto blandos de hidrogel de silicona como lentes de ortoqueratología, como esclerales en
en pequeños diámetros, que en solo 2 horas va a limpiar y eliminar las proteínas, va a desinfectar los lentes de contacto, que no hace falta ni aclarar ni frotar los lentes de contacto, y que el producto, una vez está neutralizado, no tiene conservantes, para evitar esas reacciones de sensibilidad a los conservantes. Un producto seguro para aconsejar tanto a nuestros pacientes de lentes blandos como rígidos. Y hasta aquí hemos visto el Everclean, el sistema de peróxido de hidrógeno que Avizor tiene y que a disposición en Uruguay. Y ahora vamos a ver el Alvera. El Alvera es una solución de mantenimiento, es una solución multipropósito que contiene aloe vera dentro de su formulación. Las ventajas del Alvera: tiene un alto poder de desinfección, muy eficaz en limpieza de todo tipo de depósitos, pero especialmente en limpieza de lípidos. Al desarrollarla, se estudió específicamente para la limpieza de lentes de hidrogel de silicona. ¿Cuál es la problemática de las lentes de hidrogel de silicona? Que atraen más los depósitos lipídicos, por lo cual se queda una capa grasienta lipídica en la superficie del lente de contacto, y eso hacía que fuera menos cómodo, perjudicaba la visión del usuario y luego menor confort de cara al usuario debido a los depósitos que se añaden. Como hemos visto anteriormente, ¿qué es lo que tiene el Alvera? Tiene el conservante polihexanida en 0,0002% o 2 partes por millón. Ya hemos visto antes que lo podemos ver de diferentes maneras. Tiene ese surfactante poloxamer, que para que sea más eficaz hay que frotar los lentes de contacto. Tiene el EDTA, este agente quelante, para evitar la adhesión de depósitos cálcicos al lente de contacto, que molestarían mucho en cuanto a la visión y al confort. Tiene el tampón bórax bórico. Como agentes activos tendría, por un lado, la polivinilpirrolidona como un lubricante, y tendría el aloe vera. El tiempo de ciclo completo son unas 6 horas y está orientada para todo tipo de lentes de contacto blandos. Lo tenemos en diferentes formatos: el kit de iniciación de 60 mililitros, en formato de 100 y de 350. A la hora de desarrollar el Alvera, ¿qué es lo que quisimos hacer? Por un lado, queríamos comprobar que la incorporación de aloe vera a una solución de mantenimiento nos aportaba mayor protección para las células del epitelio corneal, las células que pueden verse dañadas por el uso de las lentes de contacto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hemos comprobado? Que hay mayor, lo hemos comprobado con otras soluciones de mantenimiento, y vemos que hay mayor viabilidad celular en una lente de contacto comparada, mantenida con Alvera, que con otras soluciones de mantenimiento, por lo cual mayor protección en el epitelio corneal. Y luego también, ¿qué es lo que quisimos hacer? Quisimos verificar realmente la eficacia en limpieza del aloe vera, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Añadimos colesterol con diferentes lentes de contacto del estudio, se mancharon, por así decirlo, luego se limpiaron con las diferentes soluciones de mantenimiento y se midió la cantidad de lípidos restantes en las lentes de contacto. Como vemos a través de este gráfico, obviamente tenemos la comparativa con una solución control que no va a limpiar, como es la solución salina, con que se suele comparar, y luego vemos que el Alvera ha limpiado mejor, quedan menos de lípidos residuales en la superficie del lente de contacto, en este caso con una lente de acuboeasis, después de ser limpiada con Alvera, en comparación con otra solución de mantenimiento, por lo cual menor cantidad de lípidos residuales que quedan en la lente significa que la solución ha sido más eficaz en cuanto a la limpieza de la lente de contacto. ¿Qué eso significa? Al disminuir la afinidad de los lípidos tendremos mejor higiene de lente, tendremos mayor confort con la lente de contacto, el usuario tendrá mejor calidad visual y así disminuiremos la irritación y el inconfort con lentes de contacto, que era lo que estábamos buscando en un inicio. Hemos visto ya las dos soluciones de mantenimiento, la solución multipropósito Alvera,
orientada para lentes de contacto blandos, especialmente hidrogel de silicona, y el sistema de peróxido Everclean, orientado para todo tipo de lentes de contacto. Y ahora vamos a ver la solución salina en formato monodosis. Es una solución acuosa, isotónica, es decir, isoosmolar, similar a la lágrima humana, y tamponada con el tampón bórax bórico para tener un pH similar a nuestra lágrima. ¿Qué es lo que va a hacer una salina? Va a aclarar y va a hidratar todo tipo de lentes de contacto. ¿Para qué se puede utilizar una salina en monodosis? Para la limpieza enzimática, que a veces los usuarios os recomendamos los profesionales de la visión hacer una limpieza enzimática de cada 2 semanas, depende un poquito de los depósitos que se acumulen. Una solución salina es complementaria para todo tipo de lentes de contacto. Por un lado, las lentes de contacto diarias, que hay personas que al sacar el blister obviamente viene la lente de contacto en un suero fisiológico, ¿qué es lo que hacen? Aclaran el lente de contacto para aportar una solución que no tenga conservantes antes de insertarla en el ojo. Y luego también la solución salina en formato monodosis es el producto necesario a la hora de, en las adaptaciones de lentes esclerales, rellenar para ese reservorio que queda en la cavidad interna de la lente de contacto escleral a la hora de adaptarla en el ojo, y es necesario que sea sin conservantes, ya que el lente de contacto escleral va a estar en contacto con la superficie corneal por lo menos un mínimo de 6 horas. Es práctico este formato, es muy utilizado en clínica de cara al usuario porque lo abres y lo desechas. Compatible con todo tipo de lentes de contacto, tanto blandos como rígidos. Y una vez que se abre hay que desecharlo en el día porque no tiene conservantes. Y hemos visto hasta aquí estos productos. Lo que quería transmitir de cara a las soluciones de mantenimiento es que nosotros como profesionales de la visión tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de explicar correctamente al usuario todo en cuanto a una adaptación, que hay que ver la adaptación de una lente de contacto como un global, en cuanto a 360 grados, en cuanto a la visión, hacer la prescripción que mejor se adecue a sus necesidades visuales, que tenga una buena visión tanto de lejos como de cerca, el mejor material de lentes de contacto y la solución de mantenimiento que mejor se adecua tanto al material de las lentes de contacto como a la vida de ese usuario como a su fisiología. Es decir, y explicárselo correctamente para que el usuario entienda muy bien esas necesidades y tenga unas buenas pautas de mantenimiento durante el uso de lentes de contacto. También indicarle que tiene que seguir al pie las instrucciones de uso que vienen indicadas en las soluciones de mantenimiento, es decir, que hay que limpiar y desinfectar diariamente las lentes de contacto, que los portalentes son un foco de contaminación microbiana, por lo cual es importante también que el portalentes esté desinfectado y limpiado diariamente, que en cada estuche nosotros incorporamos en Avizor un portalentes nuevo para que el usuario lo tire el anterior y tenga un portalentes nuevo que ya está desinfectado, y que ese portalentes hay que cambiarlo cada vez que se cambia la solución de mantenimiento. Y esencialmente evitar agua del grifo para evitar cualquier contaminación microbiana. En definitiva, cuanto mejor desinfecten y limpien, mantengan sus lentes de contacto, nosotros como profesionales vamos a contribuir a la mejor seguridad de este usuario con sus lentes de contacto, evitar cualquier infección, tendremos una lente de contacto más limpia, vamos a prevenir infecciones y tendremos mayor éxito en cuanto a la adaptación en el caso de adaptarlas, y mayor satisfacción del usuario. Y por mi parte, muchas gracias. Ahora le paso el turno a mi compañero Jesús, que es el que nos va a hablar de la solución de la lágrima artificial Moisture 0,10% de ácido hialurónico. Muchas gracias.
Hola, bueno, pues como acaba de comentar ahora mi compañera Elena en la presentación anterior, ahora llega el momento de hablar de salud ocular, en concreto del ojo seco, y vamos a hablar sobre nuestra fórmula de elección para el ojo seco ocasional, la Crifresh Moisture al 0,1% con hialurónico. Pero primero, permitidme que me presente, me llamo Jesús Martín y soy el responsable de salud ocular en Avizor Eye Care Solutions. Bueno, os cuento un poco cómo voy a desarrollar la presentación, ¿de acuerdo? Aunque vamos a hablar de este producto en concreto, a mí personalmente me gusta hablar primero, dar un par de pinceladas, tanto a nivel de en qué contexto nos encontramos de ojo seco, en qué consiste el ojo seco, cómo se genera, cómo evoluciona, diagnóstico incluso, y también, digamos, hablar un poco de las propiedades del producto para entender mejor el producto y el porqué de este producto, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es todo el índice que vamos a ir cubriendo, ¿de acuerdo? Desde una perspectiva más general hasta finalmente nuestro producto, ¿vale? La Crifresh Moisture al 0,1%. Primero de todo, ¿qué es el síndrome del ojo seco, no? Bueno, pues la definición que está más extendida es la que tenemos en pantalla. Es una enfermedad multifactorial, como ya iremos viendo a medida que avance en la presentación, tanto de lágrimas como de superficie ocular, que va asociada principalmente a una serie de sintomatologías como molestias, que es lo más habitual, y un poquito menos conocido, alteración visual, pero siempre en un entorno de inestabilidad, osmolaridad e inflamación. Por tanto, como iremos viendo, es más que un simple no tener lágrima, como a veces puede pensarse. Por otra parte, me gustaría destacar que es una de las principales causas al oftalmólogo a nivel mundial, siendo, si no recuerdo mal, entre el 5 y el 50% de las visitas. Y bueno, por poner así datos importantes y entender mejor el contexto a nivel de prevalencia, comentar que es un síndrome crónico que afecta alrededor del 30% de la población y fijaos bien, solo en 5 años se espera que pase del 30% al 50%. Os pongo los datos de la prevalencia más o menos en España, que lo sufren 5 millones de personas, ya que en Uruguay no he encontrado ningún tipo de dato. Pero bueno, primero de todo, antes de continuar, ¿por qué se produce el ojo seco, no? Pues bueno, aunque ya hemos comentado que se genera por una serie de factores, principalmente, digamos, se debe a un motivo que se podría distinguir en dos, ¿no? Un déficit de lágrima, ¿por qué? Pues bueno, bien o por una escasa producción de la misma o bien por una excesiva evaporación. Este segundo caso suele venir ligado a la disfunción de las glándulas de meibomio, que son las responsables de generar la capa lipídica de la lágrima, que a su vez era responsable de proporcionar esta estabilidad y resistencia a la evaporación de la misma. Aquí en la parte derecha inferior de la pantalla pongo un poquito las capas de la película lagrimal, porque bueno, depende de dónde consultemos nos podemos encontrar que se dice que tiene 3 capas o 2. Pero en definitiva, al final es lo mismo, ¿no? Tenemos una capa más externa, que es la parte lipídica, que evita esta evaporación, y una capa más interna, que es la mucínica, que es la que va a permitir que la lágrima se ancle correctamente a la superficie ocular. ¿Qué pasa? Pues hay autores que dicen que esta capa intermedia es una capa acuosa y hay autores que dicen simplemente que sí, que tiene agua, pero que, digamos, al haber un gradiente de mucinas, pues solo se distinguen dos, ¿no? Bien lipídica y mucínica con este gradiente o lipídica, acuosa y mucínica. ¿De acuerdo? Respecto a la fisiología, vale, hemos visto un poco el por qué se produce, ¿no? Pero ¿cómo se produce? Pues bueno, lo tenemos en pantalla, este círculo que está tan extendido que en definitiva, en resumen, es un círculo vicioso de inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal. Antes de entrar, ¿qué es esto de la hiperosmolaridad? Bueno, pues no es otra cosa que básicamente el aumento de concentración en la lágrima. La lágrima tiene unas sustancias en su interior, unos solutos, unas sales, que si el contenido en agua se va evaporando, indirectamente la concentración aumenta. Entonces, tenemos una lágrima sana que debido a que o bien se evapora o bien hay un flujo reducido, al final genera una hiperosmolaridad. Esta hiperosmolaridad o aumento de, entre comillas, solutos en el interior, ¿qué va a provocar? Una inflamación en la superficie ocular. Y a su vez, esta inflamación, debido a que la hiperosmolaridad va a provocar la salida de agua todavía más
del ojo para suplir esa falta de dilatación, nos lleva a la inflamación y nos lleva a la muerte de las células en el ojo y además de esa parte mucínica que va a evitar que la lágrima se ancle bien. Si la lágrima no se ancla bien, ¿qué tenemos? Inestabilidad lagrimal. Que esta inestabilidad, sumada a factores de riesgo externos, como puede ser un ambiente seco, flujos de aire, conservantes que además irritan, uso de lentillas de forma exagerada, sin mesura, cirugía ocular, ¿qué hacemos con esto? Completamos el círculo, provocando todavía más inestabilidad lagrimal y a su vez volviendo, digamos, a repetir el ciclo indefinidamente, que claro que a esto si no se le pone un remedio, pues se va a agravar muchísimo más. ¿Tipos de ojo seco? Pues bueno, principalmente debido a que la sesión, estamos hablando de lágrimas artificiales, vamos a hablar principalmente de los dos superiores, ¿no? Que también son los más frecuentes. El acuodeficiente, que como ya hemos dicho, no se produce lágrima en cantidad suficiente, y el evaporativo, que al final lo que va a producir es una excesiva evaporación de la lágrima. He indicado otros tipos, como vienen siendo el inflamatorio, el neurotrófico y el neuropático, debido a que si no la presentación, desde mi punto de vista, estaría incompleta. Pero también los tenemos ahí. El inflamatorio, pues por ejemplo, motivos inflamatorios como puede ser una blefaritis, debido a que se altera los lípidos de la capa lipídica, estaríamos alterando la estructura de la lágrima. Neurotrófico, ¿qué ocurre? Pues bueno, que al final va a haber una falta de inervación de la córnea, afectado también a la misma lágrima. Y neuropático, pues sencillamente por causas desconocidas. ¿Cómo se clasifica el ojo seco? Pues bueno, tenemos principalmente 3 grados de severidad. Perdón. Ojo seco leve, que va a ser este ojo seco que nos encontremos más habitualmente junto con el moderado. Va a ser este ojo seco ocasional, esporádico, que va a estar provocado por aquellas causas que nos encontremos en nuestro día a día. Bien sea por las mascarillas, ¿no? Ahora que es obligatorio llevarlas debido a la pandemia, debido al COVID, si se fijan mal sobre la cara, la propia respiración va a hacer que se genere una corriente de aire que asciende y va a favorecer la evaporación de la lágrima. Esto ya se empezó haciendo eco en una universidad en Canadá y la verdad que se están viendo los efectos en la población. Por otra parte, en plena revolución digital, las pantallas, ¿no? Ahora mismo estamos aquí pegados a una pantalla viendo esta sesión y si vemos los diferentes vídeos del congreso completo a lo largo del día, pues probablemente sintamos que nos pican los ojos, especialmente si prestamos mucha atención y no parpadeamos. Hay que hacer ejercicios de parpadeo. Acabamos de trabajar, que probablemente estamos todo el día con el ordenador y comprobamos los WhatsApps o nuestras redes sociales en el teléfono móvil. Llegamos a casa, queremos desconectar y ¿qué hacemos? A lo mejor ponemos Netflix en la televisión y otra pantalla más, ¿no? A lo largo del día tenemos mucho impacto sin parpadear y esto va a hacer que el ojo seco se incremente, entre otras causas. Aires acondicionados, calefacciones, infinitas. El ojo seco moderado. El ojo seco moderado, digamos, es un ojo seco intermedio que va a causar con sintomatología un poquito más importante, más graves y además con más frecuencias. Aunque todo grupo de personas puede ser susceptible de padecer un ojo seco moderado, los principales grupos de personas que entrarían dentro de este tipo de ojo seco serían aquellos que tienen trastornos hormonales, como viene siendo los jóvenes en la adolescencia y las mujeres en la menopausia. Y finalmente el ojo seco severo, que va a ser aquel ojo seco más mantenido en el tiempo, más importante, más constante, frecuente y que incluso puede llegar a ser invalidante. Y finalmente llegamos a la parte de factores de riesgo del ojo seco, que como podéis ver son infinitos, hay muchísimos. He puesto en rojo los que no son modificables, como el síndrome de Sjögren y la edad avanzada o la mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Pero como veis, como ya hemos dicho, las corrientes de aire, bien sea aire acondicionado, calefacción, ojo seco asociado a mascarillas, la contaminación, el mismo maquillaje, dispositivos electrónicos, ya los hemos mencionado, la propia cirugía, aquellos pacientes que estén ya tomando algunos tipos de fármacos, como puede ser antidepresivos o antihistamínicos, también tienen una mayor probabilidad de desarrollar ojo seco. Lentillas, que por mucho que avancen los materiales, al final inevitablemente estás privando al ojo de una parte de oxígeno y al mismo tiempo se tienden a usar en las jornadas interminables de trabajo más de la cuenta. Y la hormonal, como ya hemos visto. Por tanto, con todo esto, ¿a qué nos lleva? A que prácticamente todo el mundo, en algún momento de su vida, por unas situaciones o por otras, es susceptible
de poder padecer ojo seco. Y por eso es especialmente riesgoso, hay que poner mucha atención en que puede ser un ojo seco ocasional, que entre comillas no pasa nada, puede ser un ojo seco más grave o incluso desarrollarse a severo. Entonces hay que estar atento para poder dar las mejores soluciones a los pacientes ante aquellas molestias que a priori pueden no parecer nada o sí. Sintomatología del ojo seco, pues bueno, nada que no sepamos. Suele cursar con sequedad ocular, que muchos pacientes lo comentan directamente, escozor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo. A muchos pacientes ocurre que tienen ojo seco y le llora el ojo. ¿Cómo puede ser? ¿No? Parece contradictorio. Esto ocurre aunque a pesar de que el ojo seco produce mucha lágrima, es una lágrima de mala calidad, entonces no hace el efecto que se busca. Puede generar incluso, como hemos comentado al principio, visión borrosa, fatiga ocular, fotofobia, irritación. Hay un montón de sintomatología, pero esto realmente, la parte izquierda de la pantalla, suelen ser más vocabulario que utilizamos a nivel sanitario, pero realmente el usuario normal, el paciente, se va a referir al ojo seco. Sí, puede utilizar alguna palabra de la izquierda, pero se van a referir más a ello con las palabras de la derecha, ¿no? Me pica, me escuece, me llora, siento que me molesta algo. Entonces, esto es la primera, digamos, la primera alarma para darnos cuenta de que, oye, a lo mejor esta persona padece ojo seco. Y bien, ¿cómo os queríamos ayudar a intentar determinar de la forma más sencilla posible si un paciente sufre un ojo seco, o por lo menos que suene la primera alarma? Pues bueno, la primera forma sería mediante la sintomatología, mediante expresiones habituales que no son comunes tanto en el ámbito sanitario como para los pacientes, el me pica, me escuece, me llora, y sobre todo, más importante, con las pruebas para diagnosticar ojo seco, métodos diagnósticos, ¿no? Y principalmente tenemos 5. Los cuestionarios, ¿no? Que al final se le pasa un cuestionario al paciente con preguntas muy sencillas y se atiende, nos debemos fijar en una escala de puntos. En función de la puntuación que tenga, pues padece un ojo seco, severo, leve o moderado. En el caso de Avizor, como ya lo veremos en la siguiente diapositiva, pues bueno, os hemos intentado ayudar con, sí, una puntuación corresponde a un tipo de ojo seco y al mismo tiempo a un producto de lo que nosotros hemos desarrollado específicamente para cada tipo de ojo seco. Al mismo tiempo, pruebas, digamos, más científicas, más técnicas, pues tendríamos la tinción corneal, que al final son que mediante las tiras con fluoresceína se tiñe el ojo y vemos si pierde de leve a severo, pues veremos que hay menores, digamos, superficie con y sin lágrima en la parte superior. Por otra parte, el break-up time, que no es otra cosa que el tiempo de ruptura lagrimal, pues bueno, lo que hacemos es, se instila también fluoresceína, se esperan unos segundos y empezamos a contar. La referencia de un ojo sano es que la lágrima debe aguantar 10 segundos, pero menos que 10 segundos, bueno, 10 segundos o más. Menos de 10 segundos estamos ante un ojo seco. Por otra parte, el test de Schremer, que esto en definitiva lo que mide es la calidad y la cantidad de la lágrima. Se debe anestesiar el ojo porque si no es muy molesto y en definitiva se ponen unas tiras que están graduadas cada 5 milímetros y por capilaridad a los 5 minutos la lágrima va ascendiendo por la tirita de papel. La referencia menos de 10 milímetros, estamos ante un ojo seco. Y finalmente, la osmolaridad, ¿no? la concentración que hablábamos antes de la lágrima, que se mide mediante Tear Lab. Esto se ve mucho principalmente en clínicas y en hospitales. Consideramos que estamos ante un ojo seco siempre y cuando la osmolaridad sea mayor a 305, viendo los diferentes estadios, leve, moderado y severo. Bueno, hemos visto las pruebas diagnósticas. En este caso, voy a intentar, digamos, conectar de alguna manera los síntomas de cada una de ellas, la tinción corneal, los valores, tinción conjuntival, el break-up time y el Schremer, a los diferentes grados de ojo seco. Tenemos el 1, el 2 y el 3, aquí incluimos el 4, que sería el incapacitante. ¿Y los síntomas cómo van? Pues bueno, sintomatología leve, sintomatología moderada, sintomatología severa y sintomatología severa e incapacitante. Respecto a la tinción corneal, de menor a mayor, podemos tener ausencia o muy ligera, en el grado 2 más variable, grado 3 muy marcada en la parte central y grado 4 erosiones punteadas severas.
A nivel de tinción conjuntival, pues tenemos ausente o leve, variable, moderada, marcada y en el grado 4 muy marcada. Respecto al break-up time, tiempo de ruptura lagrimal, lo que ya hemos visto un poco en la diapositiva anterior. Un ojo seco leve ocasional pues es variable, pero ya moderado es menos de 10 segundos. Perdón. Un grado 3 menos de 5 segundos y un grado 4 inmediato. Y por último el test de Schremer, grado 1 variable, grado 2 menos de 10 milímetros, grado 3 menos de 5 y grado 4 menos de 2 milímetros. ¿De acuerdo? Los test que comentábamos antes, y los podéis ver aunque sea un poquito pequeño, tenemos el test de OSDI, que es el que se suele utilizar aquí en España, y el test de el Patient Dry Eye Questionnaire, que es el de UK, el de Reino Unido. A mí personalmente me gusta más el de la derecha porque tiene 5 preguntas respecto a 12 que tiene el otro. Al final, para hacerle preguntas al paciente, cuanto menos y más específicas, mejor. Entonces voy a ir a por el segundo, ¿de acuerdo? Aquí vemos que en función de la puntuación que salga, que simplemente se suma, tenemos un ojo seco leve, una puntuación más de 8, un ojo seco moderado más de 11 y un ojo seco severo más de 15. Aquí estos test están avalados, no los hemos creado nosotros, pero digamos si hemos añadido aquí nuestros principales productos, que viene siendo nuestra fórmula de ácido hialurónico al 0,1% o Moisture al 0,2% y al 0,3%, también llamada la nocturna. Entonces, en función de si es un tipo de ojo leve, moderado o severo, pues tenemos una fórmula, otra u otra. De menor a mayor hidratación. Y tratamiento del ojo seco. Pues bueno, principalmente, debido a que estamos en el ámbito de lágrimas, principalmente para ojo seco leve y ojo seco moderado tenemos pues 2 puntos importantes. Lágrimas artificiales, que al final son productos sanitarios que no medicamentos, como ya sabemos, que su función es suplir la lágrima natural del ojo, de la forma, digamos, más mimética posible. Y sobre todo, mediante la inculcación de hábitos de vida saludables, no solamente colirios. También tiene una parte muy importante la educación. Y aquí queremos entrar nosotros en Avizor en juego para no solamente proporcionar productos, soluciones, sino además también esta parte educativa. Hábitos de vida muy sencillo, desde hábitos a la hora de limpiar el párpado correctamente de forma habitual, hasta un uso moderado de lentes de contacto, moderar la exposición a corrientes de aire, descansar la vista e incluso una buena alimentación. Ya si vamos aumentando, digamos, en grado de severidad de ojo seco, pues hay otros métodos que no vamos a entrar. De hecho, vosotros, los oftalmólogos, lo sabéis mejor que nosotros incluso, y ya entrarían en juego otros productos, otros métodos, como vienen siendo medicamentos antiinflamatorios, tapones lagrimales incluso, colirios con plasma, lentes terapéuticas e incluso cirugía. Vale, aquí ya voy a dar un par de pinceladas en lo que se refiere a propiedades de la propia solución para entender un poco por qué nuestras fórmulas son mejores o peores para un tipo de ojo seco u otro. Al final, ¿qué factores principales intervienen en la hidratación, en el equilibrio, en restaurar, digamos, este ojo seco a un ojo, digamos, normal, no patológico? Pues tenemos 3 factores. Aquellos relacionados con la propia molécula lubricante, muy importantes, y 2 factores que están más relacionados con la propia formulación. Y tenemos 2, la osmolaridad o concentración y la viscosidad. La viscosidad, muy sencillo. Cuanto más viscosa sea una fórmula, más oclusiva va a ser, más permanencia le va a proporcionar a la lágrima y, por tanto, mayor hidratación. Aunque en Uruguay me consta que solo está disponible la Lacryfresh Moisture 0,1% y el hialurónico, que está indicada para ojo seco ocasional, en el portafolio, en la gama de Avizor, tenemos más productos que ojalá lleguen pronto al país. Y bueno, de menos a más tenemos la Moisture, la 0,2 y la 0,3. La Moisture tiene una viscosidad muy similar a la lágrima humana, la 0,2 un poco más espesa y la 0,3 pues muy espesa. De hecho, está indicada para uso nocturno, para ojo seco muy severo. ¿Qué ocurre? Que a mayor viscosidad, más visión borrosa. Por tanto, por ejemplo, la 0,3 la indicamos especialmente para uso nocturno. Nos vamos a la parte izquierda de la pantalla. Como hemos dicho al principio, la lágrima al final es una solución, ¿no? Es una solución y tiene una serie de sustancias en su interior. Tiene un valor X que en su estado, digamos, basal, normal, decimos que es isotónico. ¿Qué ocurre? Cuando se evapora el agua,
indirectamente aumenta esta concentración en el interior, siendo una lágrima hipertónica, que va a producir, si os acordáis, como hemos comentado al principio, va a degenerar esta, digamos, deshidratación mayor del ojo, por tanto, va a degenerar en una inflamación y va a degenerar en muerte celular y destrucción de mucinas. ¿Cómo se compensa esto? Pues bueno, utilizando al final, buscando equilibrar este equilibrio osmótico, este balance osmótico, mediante soluciones hipotónicas, es decir, una solución con menos concentración de sales, como viene siendo la 0,2 y la 0,3, para, digamos, intentar encarrilar esta lágrima hipertónica hacia una lágrima sana. La lacrifresa en este caso sería muy parecida a la lágrima natural del ojo, una lágrima isotónica. ¿Por qué? Como ya hemos dicho, porque está enfocada en un ojo seco ocasional para el día a día. Y bueno, hemos comentado las dos propiedades principales de la formulación, pero queda lo más importante también, ¿no? La molécula que va a ser la encargada de esta hidratación. En Avizor hemos apostado por la que creemos que es la mejor molécula natural a nivel de hidratación a día de hoy en salud ocular, que es el ácido hialurónico. Principalmente porque es natural y además también se encuentra de forma natural, perdón la redundancia, en el humor vítreo del ojo. ¿Por qué es tan especial? Principalmente debido a dos factores. A que tiene un alto poder de humectación, debido a que es una molécula muy grande, es capaz de retener agua, entonces cuando más peso tiene, a mayor tamaño, mayor agua es capaz de retener. Esto es muy importante, ya que aunque hay muchos ácidos hialurónicos en el mercado, no todos tienen el mismo tamaño, independientemente de la concentración. Entonces, cuando más concentración tenga y además más peso molecular, más tamaño tenga, mayor poder de hidratación tendrá. No todos son iguales, muy importante. Y aparte, tiene propiedades que son bioadhesivas y mucomiméticas. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Que aparte de hidratar, sea más oclusivo, evite esta evaporación de la lágrima. Aquí os dejo unos datos muy interesantes del consenso de la SESOC, que es la Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea. Que bueno, que ellos aquí en un cuestionario que se les hizo, determinan que sus activos idóneos, las características principales que una lágrima debería tener, pues son las que veis aquí. Y como veis, de lejos con el 98%, seleccionaron el ácido hialurónico. ¿Qué formatos hay en el mercado? Pues bueno, en este caso, en Uruguay, con Avizor, solo estamos presentes en unidosis, obviamente sin conservantes, pero os he querido poner esta diapositiva porque me parece que es importante conocer todos. Al final en el mercado hay una oferta de formatos muy amplia, multidosis con conservante, multidosis sin conservantes, unidosis. No es que unas sean mejores ni peores, ¿no? Al final también, como todos sabemos, cada paciente es un mundo, cada paciente puede responder mejor o peor a una molécula, a un producto, a un formato, puede tener unos hábitos o no. Entonces, en definitiva, al final va a depender mucho del usuario, del paciente. Nosotros tenemos tanto multidosis con conservantes como unidosis como multidosis sin conservantes, que es nuestra última innovación. En este caso, mencionaros que la verdad que nos parece muy interesante este sistema. Nosotros seleccionamos el USD porque nos pareció que era el más competitivo. Entonces, ¿qué tiene de positivo? Pues bueno, es un formato de 10 mililitros que consta de 300 gotas, 300 instilaciones, que para un ojo seco leve al final vienen siendo, para los dos ojos, para ambos, 2-3 instilaciones al día, que yo creo que está muy bien. Tiene una esterilidad de hasta 90 días, cosa que si a lo mejor dura más, pues a lo mejor esa persona del colillo también no lo está usando. Es libre de conservantes, por supuesto, eco-friendly porque además lleva menos plásticos que las unidosis incluso, y para los pacientes, dependiendo cuál, como ya he dicho, es más efectivo y más fácil de usar. Entonces, con este flujo de la presentación que hemos ido trayendo, pues prácticamente hemos visto todo, ¿no? Desde un contexto de ojo seco, donde nos encontramos, las principales causas, en qué consiste, hemos hablado de la osmolaridad, de la viscosidad, de los diferentes métodos diagnósticos que se pueden utilizar para diagnosticarlo, y ahora llegamos ya a la gama de Avizor, ¿no? Como hemos comentado al principio, tenemos un portafolio muy completo, tenemos más cosas que cubren todo el espectro a nivel de salud ocular, pero principalmente en ojo seco, que es lo que nos atañe en este momento, tenemos un producto que es el Lacrifresh Aloe, enfocado especialmente en irritación, y 3 productos visto a, digamos, a esta severidad del mismo, ¿no? El ocasional, el moderado y el severo, en función de si es Lacrifresh 0,1, 0,2 o 0,3. Y esto es muy importante, no solamente por la composición, como le indico en pantalla, sino que aquí me gustaría que os fijarais en
la última, la penúltima y la antepenúltima línea, la osmolaridad y la viscosidad. Los valores me dan igual, pero al final tenemos dos productos, el Aloe y el Moisture, que son muy parecidos a la lágrima natural humana, son isotónicos, tienen una viscosidad muy parecida y van a estar enfocados el primero en irritación ocular y el segundo ojo seco ocasional, ¿no? Para un ojo seco ocasional ambiental, para el día a día, ¿no? Y vemos cómo los valores van cambiando y vemos que la 0,2 y la 0,3 son hipotónicas y aún más hipotónica. Y respecto a viscosidad, pues tenemos lo mismo. Vemos que aumenta el valor, por tanto más viscoso, y la 0,3 hasta el modo noche. Y llegamos al final de la presentación, ¿no? Este es el producto que os queremos presentar. Hemos estado, digamos, tocando sus propiedades a lo largo que hemos ido avanzando en la presentación. Y como ya hemos comentado, la Lacryfresh Moisture 0,10% principalmente consta de ácido hialurónico. Este biopolímero natural que está presente en el ojo, con funciones muy importantes para el propio organismo, y es una molécula que a día de hoy pues, es la que se considera que mejor hidrata en oftalmología. ¿Por qué? Por dos propiedades, como ya hemos comentado. Alto poder humectante, porque es capaz de retener mucha agua, y al mismo tiempo sus propiedades bioadhesivas y mucomiméticas. ¿Por qué? Porque va a prevenir esa evaporación. Enfocado principalmente a ojo seco ocasional, muy importante para el día a día, para todas aquellas molestias que afectan a los usuarios corrientes. ¿Tiene conservantes? No, porque es en monodosis. La viscosidad muy similar a la de la lágrima humana, por tanto no va a ocasionar problemas de visión, ni visión borrosa ni nada. Osmolaridad es isotónica, perfecto. Muy importante desecharlo al cabo de un día porque es unidosis. Y los formatos son 20 unidades por cada cajita de 0,4 mililitros y tipos de contactos para todo. Tipo de lentes de contacto para todo. Bueno, hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias. Y si tenéis cualquier duda, feedback, lo que necesitéis, tenéis mi contacto al inicio. Muchas gracias.